Dios cumplirá su propósito. Vamos ahí en Génesis 28:10. Vamos a leer la palabra y yo creo en ese Dios que va a hacer cosas grandes. Bueno, ya lo ha dicho, que nos va a dar una buena vida. Génesis 28:10 dice: leo en el nombre del Señor Jesús. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella. El Señor estaba en la escalera, en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo en la tierra, y se extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he. Dígale al que tiene al lado: Dios no te dejará hasta que Él haya hecho lo que te ha dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente el Señor estaba en este lugar y no lo sabía. Amén. Hasta el versículo 16. Importante. Me gusta esto, porque todos sabemos que Dios había escogido a Jacob antes de su nacimiento. Porque para que éste fuera grande en la tierra, porque la escritura podemos ver eso, lo podemos ver en Génesis 25:23, que Rebeca queda en embarazo y los dos bebés se pelean desde el vientre. Y los dos bebés se pelean desde el vientre. Sin embargo, ella consulta al Señor. Ella va y consulta a Dios. Y cuando consulta a Dios, Dios le dice que habían dos reinos, dos naciones en su vientre. Y que éstas estaban divididas desde allá, desde el vientre se peleaban los hermanos Esaú y Jacob. Por eso le digo, lo que Dios habla, lo habla con consentimiento de causa. Y que el mayor serviría al menor, es decir, que Esaú, que era el mayor, iba a ser siervo de Jacob. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Porque Esaú nació primero, pero Dios ya lo había escogido en Génesis 25 para que Esaú sirviera, para que Jacob estuviera por encima de Esaú. No es que Jacob significa usurpador, porque él robó la bendición, no, la bendición era para Jacob, porque ya Dios lo había escogido, y Dios le da las bendiciones a quien Él escoge. Amén. Lo cual vemos cuando éste le vende su primogenitura. O sea, y más de allí Esaú que le vende la primogenitura. Y esto hace que Jacob, después que le roba la bendición de Jacob, y esto hace que Esaú, le venda la primogenitura, y después Jacob va y le usurpa la bendición. Jacob no sabía del propósito. Soltemos la homilética porque me confundo. Jacob no sabía del propósito. Jacob sí sabía lo que era la bendición, pero él no sabía que había un propósito en su vida. Jacob no sabía que Dios lo había escogido para hacer de él una gran nación. Porque si vamos a la legalidad, Jacob sería el segundo. O sea que quien tendría que escoger Dios sería Esaú. Pero Jacob vivía pendiente a la bendición, porque él sabía que era tener la bendición del mayor. Quizás su mamá, porque las mujeres que eran las que instruían en ese entonces, ahora como estamos en la igualdad de género se perdió eso. Entonces las mujeres instruían a los hijos y lo hacían de una forma correcta. Y Dios lo escoge desde antes de que éste naciera para que Esaú
para que Jacob, llevase el propósito que Dios lo había elegido. Usted lee el texto y Dios nunca le dice a Jacob que va a hacer cosas hasta ese día. Dios nunca le dice a Jacob, te voy a llevar a las naciones y te voy a hacer grande hasta ese día. Y usted lo puede ver en el versículo 15, que Dios le dice, y cumpliré en ti lo que te he dicho. Pero ¿cuándo se lo dijo? Esa fue la primera experiencia de Jacob con Dios. Pero Dios lo había escogido desde antes que naciera. Y ahí podemos ver que lo que leímos en el versículo 5, Dios le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a las tierras, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En pocas palabras, Dios le dijo a Jacob, no te voy a soltar hasta que haya cumplido mi propósito. Lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida es propósito. No estamos aquí por coincidencia, no estamos hoy aquí por casualidad, estamos aquí por propósito de Dios. Dios nos ha llamado a sus caminos a hacer su propósito, no lo que nosotros vinimos a su voluntad porque quisimos nosotros, no. Es Él el que por cumplir su propósito nos ha escogido para que llevemos la gloria, y su gloria es fuerte. Se verá en toda la nación, se verá en toda la tierra. Por eso Dios le dijo, te voy a hacer grande. Y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es impactante. El problema es que a veces nosotros nos desviamos del propósito porque Satanás quiere destruir el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y como pasaba con el pastor, pone a los mismos hombres de Dios para que aplasten el propósito. Y Dios lo había escogido. Y Jacob no sabía para qué había sido llamado. Y él peleaba la bendición y buscaba tener esa bendición, pero es que él lo hacía porque en él estaba el propósito, como decía Jeremías, el fuego arde dentro de mí, no puedo callar. Ese es el propósito de Dios gritando desde dentro, yo quiero hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y por eso el propósito de Dios no va a dejar de cumplirse aunque usted no lo quiera. Usted puede decirle a Dios, yo no te voy a seguir, yo no lo voy a hacer. Y Dios le dice, tranquilo, mijo, que el que manda el mundo soy yo. Deja que vaya a dar su vuelta por allá afuera. Cuando esté por allá afuera lo coge, y usted viene llorando así como una vez mi perro, que yo lo estaba llamando y salió corriendo. Yo venga, y cogió un perro allá, le metí una mordida y vino aquí, se tiró a mis piernas a aullar. Así hace Dios con nosotros. Nos deja que nos vayamos y después nosotros venimos, Señor, perdóname porque nos equivocamos, pero Él dice, yo te estaba llamando para evitarte este problema. Y uno es desobediente. Y así le pasó a mi perro. Y lo llamé y se fue pues, y ese perro le metió un abrazo. Le metió un abrazo. Y vino huyendo y se puso aquí. Y miraba al perro y me miraba a mí. Felicidad. Así hace Dios. Nos deja que nos vayamos. El mundo nos coge, y venimos ante Él. Ahí sí, ¿cuál es el propósito que tenía para mí? Pero Dios quiere cumplir el propósito antes de que nosotros repartamos. Jacob no sabía eso. Él no entendía, quizás la palabra propósito no existía en ese tiempo. Pero él decía, Dios va a hacer algo conmigo. Dios va a hacer algo con nosotros. Dígale que tiene al lado, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Hermanos, Dios lo va a hacer, créalo. Dígaselo con fe. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque el propósito de Dios en tu vida no ha terminado. Si usted hoy está en ese lugar es porque Dios tiene un propósito para seguir cumpliendo. Cuando usted diga, está en una caja y ya su familia lo ve en una caja, en un cristal, ahí diga, se acabó el propósito. Pero mientras usted esté respirando en esta tierra, Dios va a seguir haciendo su propósito en su vida, porque para eso lo escogió. Déle la gloria a Jesús. Ya se me está yendo el tiempo.
Jacob no sabía que Dios tenía un propósito, que por eso él había usurpado la bendición. No fue la mamá de Jacob la que hizo que Jacob usurpara la bendición. El propósito que había dentro era que trabajaba en Jacob y en la bendición, y en la mamá, para que cogiera la bendición. Dios iba a llevar a cabo el propósito que había establecido en Jacob por encima de todas las circunstancias. Jacob enfrentó persecución de su propio hermano. Cuando Esaú se dio cuenta, pero usted y yo decimos, pero ¿para qué le dio la bendición entonces? Por un plato de lentejas, ¿cierto? Un guisado de lentejas. Y le dice, y diremos, pero ¿cuál era la necesidad? Y Esaú se fue a trabajar y Jacob llegó y se vistió como Esaú, se puso pieles. Imaginen cuán velludo era Esaú, que Jacob se puso pieles encima y el papá sintió la piel de ese animal que había cazado, que había matado a Jacob, como la piel de su hijo. Porque Isaac estaba ciego, ya no veía. Y Jacob dijo, no, es que la bendición me pertenece. Eso era el propósito de Dios, hablando desde el interior, diciendo, te vas a quedar sin la bendición. Y si te quedas sin la bendición, no hay propósito. Y él se fue, y Esaú lo cogió y lo persiguió, y él andaba huyendo, y corrió Isaac a Jacob de Esaú. Isaac no se dio cuenta, quizás, que el hermano iba a matar al hermano por una bendición. Pero es que no es cualquier bendición tampoco. Porque si usted mira la bendición que usurpó Jacob, era el propósito de Dios. Y cuando usted lee esa bendición, es una cosa muy, muy impresionante lo que Isaac le dice a Jacob. Y Dios cumplió su propósito. Y Jacob sale corriendo de Esaú, huye de Esaú, y cuando de tanto huir se cansa y se acuesta en Luz, en esa ciudad, y pone una piedra de almohada y empieza a mirar su primera experiencia con Dios. La escalera que desciende y a Dios, dice, y el Señor estaba al final de la escalera. Y estaba, yo digo, porque el texto dice, y te guardaré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho contigo lo que te he dicho. Usted se puede ir al Brasil, se puede ir a Japón, a China, o a la Patagonia, allá al fondo, al último pueblito de América, allá en la esquinita de Chile. Y si es propósito de Dios, lo trae de vuelta a estos lugares. Porque es el Señor el que tiene propósito. Y Dios le dijo a Saúl, no te dejaré, a donde vayas te guardaré y volveré a traerte porque tengo un propósito contigo. Y ese propósito se cumplirá porque Dios no deja nada a media. Usted empezó un trabajo y lo deja tirado, pero Dios dice, yo no, yo voy hasta el final contigo. Y si te llamé, te voy a escoger hasta la última. Dios tenía un propósito con Jacob y lo llevó a cabo, y ese propósito era que saldrían de él las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo más hijos, más que 12 hijos, porque también tuvo hijas. Y las 12 tribus, 2 de ellas son Ramsés y Manasés, son los hijos de Moisés, de José. No, son los nietos de Jacob. 2 de las tribus de Israel. Y Dios cumplió su propósito en Jacob, porque Dios le había prometido a Jacob. Y no se lo prometió a él, se lo dijo a la mamá. Por eso le dijo a la mamá en el versículo 15, capítulo 15, es que hay 2 naciones, y yo escogí al menor para que sea grande en todas las naciones. Ay, y si fuera sido el hombre del Señor, pero es que la bendición es para el mayor. No, yo estoy escogiendo al menor. A Dios no le importa si es mayor el último, a Dios lo que le interesa es que Él lo escogió para llevarlo a donde Él lo quiere llevar a cumplir su propósito. Porque el propósito de Dios se cumple en el que Dios ha escogido. Usted puede decir, Señor, así como yo un día le dije, Señor, pero es que mira, mis hermanos son más diligentes que yo soy más relajadito, y ¿por qué no los escogiste a ellos?
Pero no, Dios escoge a quien Él quiere y en quien quiere placerse. Porque cuando usted hace el propósito de Dios, usted dice, pero es que yo no soy elegible. Señor, yo no tengo las cualidades que tienen otros. No, es que a Dios no le interesan las cualidades. A Dios le interesa lo que Él va a depositar en ese que no tiene cualidades. Porque usted no puede tener letra, no puede tener universidad, no puede tener academia, no puede tener estudios, pero cuando Dios deposita, eso no interesa, porque el propósito de Dios empieza a cumplirse y a prosperar la vida del que Él escoge. Ay, Señor, pero yo no sé vestir. Tranquilo, no es problema. El tiempo le dará la razón. ¿Cierto? El tiempo lo vestirá. Señor, pero yo no me sé expresar. Tranquilo, que la sabiduría viene de lo alto. Dios cuando nos escoge con un propósito. Así como Dios cumplió el propósito en Jacob, así mismo Dios cumplirá el propósito en tu vida. Ese propósito no se soltará. Aunque usted diga, yo me voy, el propósito se irá y dará la vuelta y lo llevará como Israel, que dio 40 años, dio vueltas y vueltas en el mismo desierto alrededor de la misma montaña, y Dios estaba nomás observándolo de esta forma, como giraban y giraban y giraban, y dijo, el propósito es que todos aquí suelten eso viejo y empiecen a caminar en lo nuevo, en el Espíritu. Dele la gloria a Jesucristo. No importa lo que enfrenten, Dios lo ha dicho y Él lo hará. Dios lo ha dicho y Él lo hará. Nosotros a veces decimos eso, y Jacob andaba huyendo. Y Señor, tú tienes un propósito conmigo y mi hermano me va a matar. Señor, tú tienes un propósito conmigo, pero el pastor no me usa. Señor, tú tienes un propósito conmigo, pero estoy en la última silla de la iglesia. Dice que por allá una pastora me profetizó que Dios me iba a usar en naciones y ni siquiera me ha levantado. Y empezamos a reclamarle a Dios. No, el propósito de Dios se cumple. Tenga 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, porque Él es eterno. Él lo hace. A Él no le interesa. Ay, Señor, pero y usted clamando, y hay papás, Señor, tú me lo diste desde que nació. Y claman por los hijos, no, cuando Dios lo ha escogido, Dios lo ha escogido, hermano. Usted simplemente dele gracias a Dios por lo que va a hacer. Declare la palabra y suéltela, porque Jesucristo es el que va a cumplir el propósito. José, el segundo nombre es José. Uno de los más grandes propósitos que podemos encontrar en el Génesis. Un hombre que era perseguido por los hermanos. Los mismos hermanos le tenían envidia, los mismos de la iglesia, digámoslo así. Le tenían envidia porque no tenía nada. El papá era el escogido, el favorito del papá, porque lo tuvo en la vejez. ¿Y qué hizo? Ay, Señor, mira, mis hermanos me van a matar, y tú me dijiste que 12 se inclinaban hacia mí, después la luna y el sol y 11 estrellas, y yo aquí, y mis hermanos me odian. Después lo cogieron, lo capturaron, lo metieron a lo más profundo de una cisterna, y de allá yo imagino a José diciendo, Señor, y de ustedes que diciéndome que tengo un propósito, ¿para qué vine a la tierra entonces si todo el mundo me odia, nadie me quiere? Mejor me como un gusanito, y empieza el problema y a quejarse, y la queja avanza. Y salió José de allá, y cuando José salió de la cisterna, lo venden sus propios hermanos. Y después llega a la casa de Potifar, y cuando llega a la casa de Potifar, lo compra Potifar en Egipto, lo compra Potifar, y cuando Potifar lo compra, llega la mujer, lo seduce, porque como José tenía muchas cosas, la mujer de Potifar lo seduce, y va y le echa una mentira, una calumnia, lo coge Potifar, usted piérdase de aquí, lo manda a la cárcel. Allá, Señor. Pero José no sabía que había un propósito de Dios. Y si usted no lo cree, Dios le dice a Abraham, tu pueblo irá esclavo a Egipto. Si usted va a la Biblia, Dios le dice a Abraham, tu pueblo irá esclavo a Egipto. ¿Cómo le iba a llevar Dios a ese pueblo esclavo? Y que le iban a hacer, y que le iba a servir 400 años a una nación, 400 años a una nación.
¿Cómo iba a cumplirse ese propósito? Dios escogió a José para que se cumpliera ese propósito que le había dicho a Abraham. ¿Cuántas generaciones atrás? Dios le dice a Abraham: y esta tierra te la daré y tu pueblo será esclavo y yo lo sacaré con mano firme. Dios se lo dice a Abraham cientos de años atrás. Y cuando lo saca, han pasado 400 años desde José y están ahí esos 400 años. Imagina el tiempo que vivió Isaac y Jacob. El propósito de Dios se estaba cumpliendo en José. Y Dios le dijo a Abraham: lo voy a hacer. Y Jacob no sabía por qué estaba yendo a Egipto. Quizás pensaron que era por parte de comprar el trigo que vendían ya, porque lo habían dado impuestos y después el pueblo de los impuestos se los estaba vendiendo, como hace el capitalismo y todos esos tipos de pensamiento social, y empiezan a tener esas dificultades y llegaron allá y dicen: no, es que a mí me trajeron acá porque era el propósito de Dios. Y por eso cuando sus hermanos llegan a donde José, José le dice: es que ustedes no son los culpables. Ustedes lo hicieron, pero ustedes no son los responsables. Dios no me trajo acá porque Él sabía que este día iba a llegar. Quizás usted no está mirando el propósito. Quizás usted está mirando problemas, está mirando dificultades, está mirando circunstancias, está mirando que se levanta Petronila, como dice un pastor, que se levanta Pepito y todo el mundo. No, usted está mirando eso, pero Dios está mirando el propósito que ha puesto, porque su propósito lo va a llevar a cabo. No es el problema, no es la circunstancia, es el propósito de Dios en su vida. Ay, pero estoy aguantando hambre y Dios dijo que me iba a bendecir. No importa, porque Dios lo va a bendecir. Y a mí, y yo lo digo y lo creo. Lo hablo porque 3 años y Dios que lo que cogiera a mis manos lo iba a bendecir. Imagínense, cogiera el pollo y lo partía. Era una vasija de barro en la iglesia y cogiera el polí, no sé cómo estábamos haciendo algo en la iglesia y pum, cogiera el polí y pum, cayó al suelo de la vaina. Y yo iba a mi casa: pero si tú me dijiste que lo que cogiera iba a bendecirlo, y lo que estoy haciendo es disminuirlo. Todo lo que cogía se disminuía. Pero cuando Dios tiene un propósito, hay un propósito. Y te voy a llevar, y yo aguantando hambre 3 años, tan flaco, porque el propósito de Dios se cumple. Se cumple. Él nos escogió para cumplir su propósito. Quizás creas que no eres digno de que Dios cumpla su propósito en ti, pero José, que estuvo metido en una cisterna, de allá de esa cisterna Dios lo sacó y lo puso por cabeza. Dios te levantará y te pondrá en alto, porque así Él lo ha prometido. Lo que Dios dijo se cumple, iglesia. La iglesia se cumple la palabra que Dios dice. Ay, pero es que usted me escogió, Señor, y lo que tengo es problema. Vamos a caminar, vamos a andar, vamos a ir, a salir hasta que Dios cumpla su propósito. Dejémonos llevar por el propósito. Qué duro, sí. Dios cumplió su propósito. Dios hará en nosotros el propósito por el cual nos ha llamado. Yo lo que menos quería verdaderamente era ser pastor. Eso no estaba en mis planes. Por eso estudié informática. Y se casó. La responsable. Y yo llegué un día y le dije a un hermano, William Bedoya, un compañero de milicia, fue mi maestro en la escuela de la iglesia, y después fuimos los dos a la universidad. Y yo le dije a William un día una visión
Le dije, William, yo me estaba parado y miraba un paisaje plano, profundo así. Y cuando yo veo el paisaje así, me tocan la espalda y me dice, y volteo ya a ver, y hay un triángulo, no un triángulo, sino una pared aquí diagonal, así como esto, y había una cerca en la visión. Yo estaba orando ese día, porque a mí Dios me revela en visiones también. Y volteo a ver y la mano me muestra y me hace así, cuida este jardín. Y habían flores desde acá hasta acá, de muchas flores, pero muchísimas flores. Le voy y le cuento a William el sueño. Y cuando William le cuento el sueño, me dice, hermano, Dios lo va a poner a pastorear, pero Él lo va a poner a pastorear en su tiempo. Yo en ese momento estaba en el primer amor. ¿Para qué le voy a decir mentira? Y usted en el primer amor lo quiere todo. Usted hasta quiere que la pared se convierta. Sí, eso sí, sí. Y yo estaba emocionado, pero después que pasó el primer amor, porque Dios como no es un Dios de emociones, por eso hay que poner los pies en la tierra, iglesia. Usted está aquí en la tierra, no en el cielo. Dios le permite vivir las cosas del cielo, pero los pies es aquí en la tierra, para que no andemos haciendo cosas que Dios ni siquiera mandó a hacer. Y le oré a Dios, y pasó el tiempo, se acabó la emoción de andar evangelizando por todas partes. Y ahora sí, quería ser pastor. Los comentarios, los pastores son unos ladrones. Y yo, Señor, yo no quiero ser pastor porque no le quiero robar a nadie, no quiero hacer así, le decía a Dios. Y debe mi trabajo porque yo nací fue para eso. Yo todo. Estudié informática, después de estudiar teología a la universidad. Y poco a poco Dios iba metiéndome al cuento. Y yo iba queriendo sacarme y como que es usted saliéndose y eso va así. Dios metiéndolo y usted saliendo. Porque el propósito de Dios es el propósito de Dios. Y llegué, hice la escuela en la iglesia. Después llegó el pastor dijo, vamos a hacer un amigo. Me dijo, Jorge, vamos a estudiar teología en una escuela por allá en la iglesia. Y fuimos a la iglesia y estudiamos teología. Nos certificaron como técnicos en teología y ciencia religiosa. Técnicos en filosofía y ciencias religiosas. Un instituto de Cali. Y yo dije, pero es que yo no quiero ser pastor. Y yo iba metiéndome. Porque el propósito de Dios es el propósito de Dios. Y aguanté hambre. Y yo le decía, pero es que lo que me hizo mantenerme firme fue las experiencias que tuve con Él. Porque del momento de la prueba usted no está pensando en nada. Usted está pensando en que su vida está acabando. Usted está pensando que no va a lograrlo. Usted está pensando que lo que le profetizaron un día era falso. Usted empieza todas lo que usted vivió, porque a mí me dijeron para que fuera a la iglesia. Yo tenía mi negocio y me dijeron, si usted va a la iglesia, Dios lo va a bendecir y su negocio va a crecer, y al año ese negocio ¡pah! Me quebró. Entonces yo, ¿dónde está el Dios que me dijeron que bendecía negocio? Por eso aquí yo no creo en eso del cuento. Cuando usted haga un pacto con Dios, que sea usted y Dios. Entregue su pacto y diga, si usted hace un pacto, sea dinero, lo que sea, una casa, un carro, lo que usted quiera entregarle, pero que sea usted y Dios, no porque alguien se lo dijo. Porque si usted lo hace porque alguien se lo dijo, no va a tener resultado y usted va a ser frustrado. O que sea enviado. Y es una palabra de confirmación. Y usted llega y yo llegué y ¡pum! El negocio se quebró y el Señor, entonces yo diezmando como hasta de la plata que no era mía. Y daba a la iglesia y hasta decía, si tú me bendices, Señor, yo doy un nuevo atril a la iglesia, porque no me gustaba el atril que estaba. Ya era un atril ya viejito y en madera, todo feito. Entonces yo decía, si tú me bendices, y ¡pum! El negocio quebró. Al año de ser hijo de Dios. Ay, pero Dios bendice a sus hijos, Señor. Primero Dios procesa cuáles son sus hijos. Él dice, el que a mí viene primero, lo disciplino. Y el que se queda sin disciplina, ese no es hijo mío. Es el que yo he disciplinado, porque a él lo voy a bendecir, a prosperar y a llevar a todo lugar.
iglesia. Y yo llegué y todo eso lo vivía. Y el propósito del pastorado. Y yo no quiero ser pastor. Esos comentarios que uno anda por allá robando tampoco me gustan. Llegó Prun 2022, un sueño. Que llegaba yo a un lugar y en esa ciudad estaban evangelizando un grupo de hermanos y yo me metía allá a ese ladito. Y cuando me metía yo a ese ladito del grupo de hermanos, se aparecía un sacerdote. Y ese sacerdote venía a atacar a las hermanas que estaban evangelizando. Y cuando le coge el pie de ella y la ataca, entonces atacar el evangelismo, recuerden que los pies. Cuando él la ataca, yo me le presento. Y cuando yo me le presento, abre unas alas como de murciélago y se va volando hacia atrás. Y cuando vuela hacia atrás, se va así, se monta en una furgoneta y se va volando. Yo sigo con las hermanas, ellas se van hacia otro lugar. Como ellas se fueron hacia otro lugar, yo me quedé parado. Cuando estoy parado, están ellos así en una fila, parados hacia adelante de mí. Y cuando yo los veo así parados delante de mí, yo le digo, yo veo que hay unos demonios al lado de allá, pero están en filas como en orden de batalla. Y cuando están en orden de batalla, yo digo, aquí va a pasar algo, y los quedo mirando. Cuando veo que los demonios disparan, pero no disparan con armas, sino que les mandan dardos a los cristianos que estaban parados evangelizando. Y yo en el sueño corro y le pongo la mano a lo que ellos mandan. Y me cae a mí una cosa, y veo yo, y hay sangre, pero no hay herida. Y digo yo, me falta creer. Y cierro los ojos y empiezo a orar. Y todos disparan y es como si se quedara aquí, iglesia. Y cuando se queda aquí, ellos están parados atrás y yo estoy parado enfrente. Y cuando se queda aquí, ellos disparan nuevamente los dardos, pero los dardos ya no nos atacan. Y hacemos algo en oración y le regresamos los dardos. Y cuando salimos de allí, llegamos a un lugar. Yo llego a un lugar y me paro en ese lugar. Y era una iglesia. Todos me conocían, pero yo no conocía a nadie. Le conté a la hermana Miriam, que ustedes van a contar, confiamos en lo que va a contar el testimonio de lo que ya vivía, de lo que está viviendo. Y cuando ellos vienen, cuando yo los veo, todos me conocían. Y la hermana Miriam me dice, es que Dios lo está llamando al pastorado, pastor hermano. Yo le dije, hermana, calle esos ojos, porque no quería eso. Y llega Dios y pone a Jorge para Cundinamarca. Yo era coordinador académico de convivencia en un colegio, muy buen colegio en Cali. Y cuando llegamos allá, hermano, mire, el propósito de Dios se cumple o se cumple. Y yo llego y empieza esa corazonada y yo empecé a luchar con Dios y escuchaba unos aparte del pastor Harrigan y eso era atacándome y le dije al pastor, si yo me voy usted me hará la personería. Entonces, pues oremos a Dios. Le dije, yo no sé si vamos a orar, pero a mí hace rato Dios me está enviando. Cuando Dios tiene un propósito por usted, Dios lo mueve, porque a Dios no le interesa nada, no le interesa su tiempo, no le interesa su espacio, no le interesa si usted está en una casa grande o está en una casa pequeña. A Dios lo que le interesa es el propósito que Él lo va a llevar a cumplir. Y vengo a Cundinamarca y el problema es empezar. Y empezamos y fuimos a refugiarnos y eso fue una iglesia y me dice el pastor, Dios te trajo acá con un propósito, eso que tú tenías en tu corazón. Y yo nunca me apoyé a esa iglesia. Aún caminando en el propósito, no quería el propósito. Y llego a la fundación y los hermanos, nos conocimos con el hermano y empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios cumple el propósito. Lo que quiero dar a entender con esto, y hoy mírenos, aquí estamos parados. Lo que no queríamos, lo que estamos haciendo. Porque el propósito de Dios no le importa si usted quiere. A Dios no le importa si usted está en una casa solvente.
A Dios no le importa si usted tiene plata. A Dios no le importa si usted no tiene. A Dios lo que le interesa es lo que Él ha dicho que es. Tenga plata o no tenga plata, Dios lo va a hacer. Con los que empezamos en Fusa, no están. Y con los que empezamos a hacer vigilia, se nos fueron. Y nos dijeron, eso no es de Dios. Pero usted sabrá si aquí no nos hemos metido con el Espíritu Santo. El jueves el Espíritu Santo nos visitó de una forma impresionante. Ministrados, nadie oraba por nadie. Él oró por nosotros. Impresionante. Mis hermanos, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Yo tengo la certeza de que si Dios cumplió su propósito en José, lo va a cumplir en mí, lo va a cumplir en usted, lo va a cumplir en cada uno de nosotros. El Salmo 138 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, dice David, y él está seguro, está convencido de que Dios lo va a hacer. David, aunque tenía persecución, aunque tenía problemas, aunque aguantaba situaciones difíciles, el mismo rey lo quería matar. Él le dice, yo estoy convencido, en el Salmo 27, dice, yo estoy convencido que veré la gloria del Señor en la tierra de los vivientes. Aunque me quieran matar, yo estoy convencido que voy a ver su gloria. Eso es que tenemos que estar convencidos nosotros de que vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria. Y Ruth, termino con Ruth. Ustedes saben quién es Ruth. Ruth, ¿cierto? Moabita, esposa de una de las hijas de Noemi, de los hijos de Noemi. Ella no había esos problemas que hay hoy. Era la nuera de Noemi. Y Noemi, después que murieron los esposos, los hijos de Noemi, los esposos de su nuera, les dijo, muchachas, váyanse. Quizás otro hombre se fije en ustedes. Pero Ruth no sabía que en ella había un propósito. Y le dijo, no, señora, yo voy con usted, porque su Dios será mi Dios y su pueblo será mi pueblo. No importa si tenga familia o no, pero yo me voy con usted. Ella no sabía que se iba a encontrar con vos. Quizás conocía la ley del levirato, pero no sabía que se iba a encontrar con vos. Y por la ley del levirato se casa con vos. Y ella no entendía el propósito que Dios había planteado, que de ella iba a salir la siguiente. Y usted me dirá cuál. Ella es la primera generación de las 3 generaciones de 14. Es la generación, la bisabuela de David. Y de David viene el linaje de Cristo. Ruth no sabía eso. Su familia se muere, su suegra le dice, váyase porque usted está viuda. Quizás en la época ya no iba a tener valor, porque una mujer ya no tenía su pureza, ya no valía igual. ¿Quién se iba a fijar en ella? Ya había sido manoseada. Y la ley de ese entonces era muy puntual. Y llega Ruth y ella no se imaginaba. Y ella no se imaginaba. Y cuando Ruth ve esta situación, dice, no, tranquila. Si llegara allá y dijera, no, pues mi esposo murió. Y cuando nosotros vemos esta situación, Ruth no esperaba, porque nada le ayudaba, ni la ley, nada le ayudaba para que Ruth volviera a ser parte del propósito. Todo estaba en contra del propósito, todo estaba en contra pero Dios dijo, te voy a dejar viuda, porque eso va a ser parte del propósito. Porque si Ruth no enviuda, no se casa con vos, no nace David de Ruth y no nace el Cristo de David. Ese era el propósito. Y quizás Ruth, cuando se murió el esposo, le dirá, Señor, pero si tú me diste un esposo para tiempo y ese señor se murió, se fue o hizo esto. No, y nosotros empezamos a reclamarle. Ella no esperaba eso, porque ella estaba mirando la situación. Tu esposo se murió.
Ay, iba a decirle gracias porque se murió. No. Era su esposo, no había protección, no había cuidado. Y Ruth, ¿qué le dijo? Señor, a Noemi, su Dios será mi Dios y su pueblo será mi pueblo. Y voy a caminar con usted, voy a ir con usted, voy a andar con usted porque creo en el Dios a que usted está sirviendo. Y esa respuesta no era que era parte del propósito de Dios ardiendo en ella, la hizo ir nuevamente a Israel y a casarse con vos para que naciera de su linaje el Mesías que iba a salvar al pueblo. A veces nosotros no sabemos, pero la Biblia lo dice claramente, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, porque Él quiere darnos un nuevo futuro y una esperanza, iglesia. Nosotros los quejamos, nosotros lloramos porque hasta yo lo he hecho y peleo con Dios y le digo, sí, pero es que usted dijo esto, yo lo que veo es que cada vez la iglesia mengua, que cada vez esto, y usted me dijo una mujer, un día le reclamé, una mujer me dijo esto, yo no siquiera lo conocía a usted y llegó y me dijo estas cosas que nadie más sabía y solamente yo, y le reclamé a Dios eso, pero Dios sigue callado. Porque Él sabe cuál es el propósito que ha puesto en nosotros. Lo que Dios dijo, se cumple. Número 23:19 lo dice claramente. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios dijo que ibas a hacer lo que ibas a hacer, Dios te va a llevar a cabo, porque el Señor cumplirá su propósito en tu vida. No se detendrá, su mano no se corta, su mano se extiende para llevarte al propósito. Ese propósito se cumple. Aunque estemos mirando que todo está oscuro, aunque estemos mirando que no hay más problemas, que todo es problemas, circunstancias difíciles, no quiere decir que no tendremos un final glorioso. Sin batallas no hay gloria. El pueblo estaba mirando que habían gigantes, pero Dios le dijo, yo les prometí esa tierra, y es que mi propósito es que ustedes vivan allá. Y lo que Dios nos prometió, nos lo dará. Nos lo dará. Y termino con esto. Filipenses 1:6 de la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. El que empezó la buena obra la terminará. Lo que Dios inició con usted, hermano, lo terminará, porque aunque se han levantado contra usted, aunque te hayan retraído, volverán a tener honra. Volverán a tener honra, porque Dios honra a sus hijos. Su sola presencia es honra para nosotros. Su sola presencia es honra para nuestras vidas. Su sola presencia es vivir en la abundancia. Su sola presencia es vivir en la gloria de Dios. Lo que tenemos que aprender es a deleitarnos en Él. La Biblia dice, deleítate a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. El propósito se cumple. El propósito se cumple. El propósito se cumple. Jacob, Dios le dijo, yo te llevaré, iré contigo, te guardaré, te cuidaré y te protegeré. Y después de eso, usted ve que Jacob aprovecha y dice, si el Señor me manda, que el Señor me manda, Él será mi Dios. Dios va a cumplir su propósito. No estamos mirando lo que queremos ver, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Se levantarán contra nuestras vidas, pero roguemos al Señor que nos dé la confianza para permanecer.
Porque yo no les voy a decir que usted llega a llega el problema y uno, ay, gracias a Dios por este problema, no. Eso yo nunca lo he hecho. Entonces, si usted lo ha hecho, venga, ahora que tenemos orar porque para que todo eso. Porque generalmente cuando Dios tiene los problemas, uno lo que hace es enojarse a veces. Y cuando vienen tan consecutivos, pero mire, usted me prometió y entonces, ¿qué? Pero José estuvo en la cisterna. Ruth estuvo viuda. Jacob estuvo perseguido. Pero Dios cumplió su propósito, iglesia. Dios cumplió su propósito. Creamos que Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir en este lugar su propósito. Amén. Póngase sobre sus pies.